debía haberlo hecho, se me olvida. El lunes venimos de 2 semanas de break, se me olvidó. Sí. Sorry. Gracias, profe. De nada. De nada, no, si esto tengo que hacer. Ya, miren. Estaba diciendo que, lo que ustedes me asociaban en esta parte de aquí, el número de casos, la posibilidad de ocurrencia, en el fondo, esto me lo están asociando a lo que voy a llamar yo por ahora con la chance, la probabilidad de ocurrencia de algo. En estricto rigor, lo que teníamos aquí era que nosotros decíamos que en pregrado, ¿cierto? Si esto es x0 y esto es x1, el área bajo esta curva de aquí, o sea, la integral entre x0 y x1, ¿ya? De f sub x de x, era la probabilidad de que la variable aleatoria estuviera en el rango x1, perdón, x0, x1, ¿ya? Eso es lo que nosotros habíamos entendido en pregrado, que era lo que, lo que hacíamos, ¿ya? Y ahí está asociada la chance. Entonces, en el fondo, estas distribuciones que están aquí, en realidad, distribución se llama esta, la roja, ¿ya? Y la otra es la densidad. Esta es la distribución de probabilidad y esta es la función de densidad. Lo que nos dicen es, mira, esto es lo que se llama una ley de probabilidad. Lo que yo sea que esté mirando, da lo mismo lo que es, se rige de esta manera, o se rige de esta otra manera de acá como la de abajo, o se rige de esta otra manera de acá como el rectángulo que está aquí. Y lo que me dicen estas curvas en el fondo son que, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra, ¿te acuerdas de este concepto que tenemos aquí? La probabilidad de que lo que sea que esté mirando tenga una ocurrencia, ¿ya? O tome valores, que es lo mismo, en ese rango es baja comparado con el resto de las cosas, ¿cierto? Porque esta área es chiquitita comparado con todo el resto de lo que está ahí. Por otro lado, sé que esta que yo marqué primero, esta que está aquí, esa de ahí, tiene más chance de ocurrir que esta otra de acá abajo que acabamos de marcar. Entonces, lo que me está diciendo es, mire, si yo de alguna manera ordené esto con respecto a un algo que yo estoy estudiando, yo lo que tengo, lo que entiendo, lo que comprendo es esta idea de la frecuencia de ocurrencia de situaciones que me llevan, en algún minuto, me llevan a hacer estas cosas de acá, ¿ya? Lo que vamos a formalizar es lo siguiente. El concepto que ustedes tenían en pregrado de probabilidades es lo que se llama el concepto clásico de probabilidades y que tiene que ver con que yo estudio algo, lo que sea. Y lo clásico aquí es, y voy a usar este ejemplo porque me gusta bastante y creo que acomoda para empezar. Ustedes tiran un dado, ¿ya? Y aquí el cuento es el siguiente. Ustedes tiran un dado, estas son las caras del dado, ¿cierto? Estas son las caras del dado ahí. Y el dado puede caer de cualquiera de estas opciones de ahí. Y ustedes decían, miren, ¿saben qué? Este es un fenómeno que tiene una cierta componente rara, aleatoria. Y esa componente rara tiene asociadas unas chances de ocurrencia. Y esas chances de ocurrencia le llamaban probabilidades, ¿ya? Y esas probabilidades lo definían como el número de veces que ocurría una salida en particular, dividido por el número total de ejecuciones del experimento. Y ahí aparece un tecnicismo que era lo que habíamos visto. Por ejemplo, ustedes tiran ese dado 100.000 veces y lo que decían es que de esas 100.000 veces contaban cuántas veces el dado caía con la cara en 1, cuántas en 2, cuántas en 3, cuántas en 4, en 5, en 6, y dividían cada uno de esos valores por el número total de ejecuciones y decían que eso era una súper buena aproximación de los valores reales de estas probabilidades, que nosotros sabemos de buena manera que son un sexto, un sexto, un sexto y un sexto para cada una de ellas, ¿ya? Y esto es lo que ustedes habían entendido como el approach bayesiano o frecuencista de las probabilidades, donde a través de experimentos que nosotros obviamente nunca íbamos a poder ejecutarlos de la manera infinita de veces como nos dice la teoría que hay que hacerlo, nosotros obteníamos a través de esto, hacer el conteo y dividir por el total de veces, obteníamos la frecuencia, lo que llamamos en la práctica el histograma, y estimábamos las probabilidades que teóricamente en algunos casos las podíamos obtener de manera simple, porque por ejemplo nosotros sabemos que si el dado no está cargado, el chance de ocurrencia de cada una de estos posibles valores que están aquí, ¿ya? Si son 6, y sabemos que el dado no tiene ninguna preferencia de caer sobre una cara que sobre otra, sabemos que como son 6
posibles valores, la chance de ocurrencia de cada uno no es un sexto. Y esto es lo que corresponde a una distribución uniforme, como la que está aquí. Pero eso es continuo y esto acá es discreto y va a ser una distribución de esta forma. ¿Ya? Ahí hay un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos y seis puntos. ¿Ya? Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este valor de aquí es, ese ahí es un sexto. ¿Ya? Y lo que nosotros tenemos aquí es el f sub x de x. Y este es el x. ¿Ya? Y esa sería entonces la función de masa de probabilidad del, del dado. ¿Ya? Entonces, el cuento es, estamos en un curso de matemáticas. ¿Ya? Las probabilidades ya parecen ser lo suficientemente raras con respecto a la matemática, porque no tiene esta pureza y esta limpieza que tienen muchos objetos matemáticos que ustedes vieron. Está más encima este approach bien práctico, que es, bueno, yo cuento, ejecuto un experimento, lo ejecuto un número infinito de veces, cuento la frecuencia de ocurrencia de las cosas. ¿No habrá alguna manera de formalizar esto en un approach netamente matemático formal que nos permita a nosotros obtener un marco de trabajo como el que ustedes han visto en las primeras partes del curso? La respuesta es sí, ¿ya? Y para eso entonces nosotros vamos a tener que recurrir a un concepto que nosotros utilizamos bastante en la primera parte del curso, que era cuando vimos espacios vectoriales, ¿ya? Y espacios de Hilbert. Y es el concepto de ir al espacio y empezar a definir este tipo de cosas. ¿Ya? Esto es lo que yo espero que ustedes no hayan visto en otros cursos y eso es lo que vamos a empezar a mirar ahora. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a empezar con una serie de definiciones, pero vamos a tratar de ir haciéndole sentido. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de experimento. Las probabilidades y la teoría de probabilidades lo que busca, como muchas ramas de las matemáticas, al aplicarla, es que ustedes puedan y sean capaces de estudiar fenómenos de interés, ¿ya? En un framework matemático que permita hacer formalismo, ¿ya? Entonces, esto que nosotros entendemos aquí como el lanzar un dado, lo vamos a llamar un experimento. Y por experimento vamos a entender cualquier procedimiento que tiene reglas súper claras, ¿ya? Que puede repetirse de manera infinita. Aquí ya entramos, se fijan, en un setup como este de acá del dado, que lo podemos repetir un número infinito de veces. Tiene un conjunto bien definido de resultados posibles. ¿Ya? Y presenta, y esta es la clave, ¿ya? Esta es la gran clave de todo, presenta incertidumbre sobre el resultado que nosotros vamos a observar. Esto, la incertidumbre, es lo nuevo. ¿Ya? Esto es lo que no se ve en todo lo que han visto ustedes hasta el minuto en matemáticas en este curso, y esta es la diferencia entre las cosas que son determinísticas y las que son aleatorias. ¿Ya? La incertidumbre. Entonces, el primer concepto que vamos a tratar de dilucidar es qué es lo que entendemos por aleatorio y qué es lo que entendemos por determinístico. Y además, qué es lo que entendemos por tiempo variante y cosas como eso. ¿Ya? Entonces, abajo vamos a tener, vamos a entender determinístico y aquí aleatorio. ¿Qué entienden ustedes por un fenómeno determinístico? Y dentro del contexto del curso, ¿qué es lo que entienden por determinístico? O si les acomoda más, ¿qué es lo que entienden por algo aleatorio? Podría ser algo así como proceso o algo que ha llevado a cabo con las mismas condiciones siempre presenta resultados que son distintos e inesperados, o sea, que no puedo saber cuál va a ser. Ya, el inesperado no me gustó, pero la arreglaste súper bien con el no sé cuál va a ser. ¿Qué, ¿Qué pasa si yo te presento una ecuación diferencial a ti y no te doy la condición inicial? ¿Tú puedes determinar el resultado de eso? Quedaría expresado de manera general. Eso significa que no puedes darme el resultado de eso.
No, de manera numérica no. Ya. ¿Eso es aleatorio? Yo me la jugaría porque no es aleatorio. ¿Por qué no es aleatorio? Porque solo bastaría con asignarle esa condición inicial para que poder tener el resultado exacto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el aleatorio? Porque más o menos, de acuerdo a como lo estás diciendo tú, pareciera ser de que, ya, en realidad estoy manoseando un poco lo que estás diciendo, pero la idea es que piensen. Así como se entiende muy a la rápida o medio tendencioso, como te digo, el hecho de que tú no sepas la condición inicial te produce incerteza, ¿o Claro, no? si uno lo piensa en el dado, sería como lo mismo. O sea, si yo supiera la velocidad del viento en ese momento, el ángulo con el que fue arrojado el dado desde la mano y pudiera controlar todas esas variables, yo podría decir exactamente cuál va a ser el resultado que voy a tener cuando el dado termine de moverse en la mesa. Ya, entonces tú no crees en las probabilidades, por lo que me acabas de decir. O sea, en el caso del arrojar el dado, no. Quizá habría otros procesos en los que sí, o si es que yo no miro qué es lo que está ocurriendo. O sea, si yo lo llevo y lo lanzo, yo lo podría tomar como un proceso aleatorio. Ya, pero si tú modelas todo, entonces es determinístico. En el caso de el dado, sí, Sí, absolutamente. O sea, yo creo que si es que yo supiera todas las variables, claro que sí. ya. Entonces, por eso te digo, no crees, y no lo digo en tono de crítica, no me malinterpretes No, no, eh, sí, sí, estamos de acuerdo. ni nada por el estilo. Si tú piensas así, entonces crees que el hecho de entrar en este setup o entrar en probabilidades es simplemente la incapacidad que tenemos nosotros de poder modelar completamente un fenómeno. Correcto. ¿Ya? Ese es el approach que ha habido siempre, y esa es la discusión que ha habido siempre. Hay fenómenos ya que nosotros no somos capaces de modelarlos bien, por lo tanto, no es una cuestión de que sean aleatorios, sino que son incapacidad de nosotros. Pero ¿y qué me dices de, no sé, Por lo menos en los, la física macro. En la física cuántica, eso es harina de otro costal, y ahí ya yo puedo empezar digamos, a seguir en ese concepto. Pero lo que es física macro, sí, o sea, yo creo que, tal como dice usted, o sea, yo no creo en, si es que lo podría categorizar así, porque en realidad yo no sabría qué es lo que es creer o lo que no es creer en la teoría de las probabilidades, pero física macro, sí, física micro, sí que podríamos llamarla micro, ahí sí, o sea, esas son probabilidades pura y dura, yo diría. mira, con el creer o no, a lo que me refiero es axiomático, ¿ya? Ideológico en términos políticos, si Claro, tú quieres mirarlo así. sí, Pero sí. los axiomas son eso, ¿cierto? La matemática se basa en axiomas. Y las axiomas no se cuestionan, o sea, están ahí, son hechos de la causa y hay que echarle para adelante con eso. ¿Ya? A eso es lo que me refiero con el creer o no creer. Definiciones Ok. más axiomáticas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Algo es determinístico cuando si nosotros seteamos todas las condiciones, ¿ya? Seteamos todas las condiciones, seteamos todos los parámetros, y nosotros tenemos una ley que nos rige el comportamiento de lo que estamos estudiando, yo soy capaz de predecir exactamente lo que va a ocurrir. Algo es aleatorio cuando yo tengo una ley. Por ejemplo, estas son leyes de probabilidad. Yo sé que la ley de probabilidad es un secto, un secto, un secto, un secto para cada uno de las caras del dado. Yo conozco la ley, ¿ya? Conozco todas las condiciones, conozco todos los parámetros. Yo no puedo asegurar el resultado de lo que va a hacer, no lo puedo predecir. Que lo dijiste tú antes. Esa es la Claro. diferencia entre los dos mundos, ¿ya? O como me gusta ejemplificarla a mí desde el punto de vista de las apuestas. Las apuestas son así, ¿cierto? Jugarías la cabeza que va a salir en el dado este. ¿Un 3? No, ¿cierto? O sea, si que fuera yo el que lo lanzara, o una persona que yo conozco así como que no la conozco, lógicamente que no. Ahora, si la lanza un robot en condiciones de laboratorio, yo me la juego. Te la juegas ahí, Sí, yo me la juego. ¿ya?
Pero se fijan, ese es el tema. Si ustedes no son capaces de predecir el resultado, conociendo, insisto, conociendo la ley, yo conozco la ley de probabilidad aquí, ¿ya? Conozco, esta es la ley de probabilidad, esa. Sé todo lo que tengo que saber de este experimento. Así todo, no soy capaz de predecir el resultado del experimento. ¿Ya? Ese es el concepto de experimento y de aleatorio. De experimento aleatorio en el fondo. ¿Ya? El experimento determinístico es en el cual yo tengo la ley de funcionamiento, tengo todos los parámetros seteados, lo ajusto, predigo el comportamiento y pasa eso. ¿Ya? Pasa exactamente eso. Y entonces lo que decías tú, ley macro. Bueno, nosotros sabemos la aceleración de gravedad, ¿cierto? Varía un poco más arriba, varía un poco más abajo, es variante en la altitud. Pero nosotros sabemos que, y se comprueba experimentalmente, que la aceleración de gravedad es el valor de 9,6, ¿cierto? Metro partido por segundo cuadrado, poquito más, poquito menos, pero es eso, y no es otra cosa. En cambio aquí, en un experimento tan simple como lanzar un dado o un bit, ¿cierto? O, una moneda al aire, no sé qué va a pasar, no sé qué va a salir. Y yo conozco la ley. ¿Ya? Ahora, si la ley de probabilidad está acá, para el ejercicio del dado, si la probabilidad de este es 1, 0, 0, 0, 0, 0, el experimento, ¿le sale el resultado y ahora? ¿Lo transformé en algo determinístico? Claro que sí. Porque ahí ya no hay otra opción, ¿cierto? Sí, porque no presenta incertidumbre en el No resultado. presenta absolutamente ninguna incertidumbre en lo que va a pasar. ¿Ya? Esta es la diferencia entre las dos cosas. Es muy distinto lo que es determinístico, lo que es aleatorio. El otro concepto que a veces se confunde acá es sobre todo para los que somos eléctricos, ¿cierto? Es tiempo variante. Si algo es tiempo variante, quiere decir que los parámetros varían en el tiempo. Por lo tanto, yo puede ser que tenga una cierta incertidumbre en lo que. Más que incertidumbre. Puede ser que yo tenga que ir cambiando o mirando una tablita cada vez que voy avanzando en el tiempo. Pero una vez que yo miro la tablita, la miro bien y seteo todos los parámetros, yo predigo el resultado de manera exacta. ¿Ya? En cambio, si es aleatorio, esto no es así, no va a poder ser así. ¿Ya? Entonces, tengo el concepto de experimento aleatorio. ¿Ya? En el concepto del experimento aleatorio está también, como parte de esto de tener una buena definición, yo introduzco el concepto de espacio muestral. ¿Ya? Y es el conjunto que define todos los posibles resultados del experimento. Por ejemplo, ¿cuál sería el espacio muestral acá? ¿Ya? En el ejemplo del dado. En el ejemplo del dado, en el ejemplo del dado, ¿ya? Mi espacio muestral omega va a ser, y me encanta escribirlo así esto, ese es mi espacio muestral. Porque esos son todos los posibles resultados del experimento, que la cara caiga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y me gusta escribirlo así, pongo las caras del dado, porque muchas veces se confunde esto con el que este yo lo asocio al valor 1, al valor 2, al valor 3, al valor 4, al valor 5 y al valor 6. No, eso no es el conjunto de muestras. El conjunto de muestra o el espacio muestral, ¿ya? Es esto, los posibles valores que tiene el experimento. Si usted me dice, ay, el dado cae de canto, ni un problema. Ni un problema, arreglamos esta cuestión. Le ponemos aquí canto. Si me dice, no, pero viste, ¿sabe que en realidad el dado se puede caer de la mesa cuando lo tiro? Cae de la mesa, ni un problema. Entonces, yo puedo definir el experimento, el juego, mi sistema, objeto o fenómeno de interés de la manera que a mí me convenga, ¿ya? Pero la idea es que yo en el conjunto omega cubra todos los posibles eventos que
bueno, todos los posibles resultados que pueda tener ese experimento. ¿Ya? El caso tradicional aquí siempre es mantener esto de esta manera, ¿cierto? Aquí no hay mucha magia en que nosotros vemos solamente las caras de los dos. ¿Ya? Y después lo que viene es formular esto en términos de lo que nosotros vamos a entender como un evento. Y aquí se empieza a poner rara la cosa. ¿Ya? El evento ustedes lo concebían en las probabilidades en pregrado como aquellos conjuntos, ¿ya? Por ejemplo, un evento ustedes decían que era básicamente esto. Un evento A era un subconjunto de omega, ¿ya? Un evento A era eso, ¿ya? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ese evento A? ¿Qué significa ese evento A dentro del experimento que tenemos ahí? Todo aquel escenario en el que el resultado de arrojar el dado termina resultando en que el dado es un 1 o arroja un 2. Exacto. Entonces, dentro de ese concepto, ¿ya? A mí lo que me interesa rescatar es que nosotros vamos a hablar de un evento como lo que dice aquí. Son todas las preguntas de interés, ¿ya? Perdón, no dice todas, dice, son aquellas preguntas de interés que nosotros podamos generar o querer hacer sobre el experimento, ¿ya? Y aquí ahora todo tiene sentido desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, estamos en ingeniería. En ingeniería, entonces, yo voy a modelar un fenómeno aleatorio, que va a ser un fenómeno, un sistema, un objeto de interés. Y ese objeto de interés voy a definirle un espacio muestral, que son todas las posibles resultados de ese experimento. Y me va a interesar entonces hacer preguntas sobre ese, voy a decir, sistema de interés, las cuales reflejen lo que yo quiera estudiar sobre esa cosa. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir los eventos como, insisto, las preguntas de interés que vamos a hacer sobre el experimento, y la idea es que estos eventos, ¿ya? Estas preguntas de interés sean medibles. ¿Ya? Lo voy a hacer, y eso que estoy haciendo ahí no es una peineta, es una regla. ¿Ya? Entonces me interesa ahora a mí tener una regla, ¿ya? Una medida. Esa medida vamos a ver en un rato más, que es la probabilidad. ¿Ya? Y esa medida, esa regla, entonces nosotros la vamos a usar para darle valor a estos eventos. ¿Ya? Y ese valor nosotros vamos a tomar un approach positivista, y va a ser el valor, o sea, el valor que le vamos a asociar es la chance que tiene de que ocurra. ¿Ya? Porque uno podría ser negativo y decir, no, evaluemos con una medida, ¿ya? Una probabilidad de que en vez de medirme la chance de ocurrencia sea la chance de que no ocurra, que sería el complemento de eso. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros conocemos en algunas áreas como la entropía. ¿Ya? Es una medida de qué tan inciertas son las cosas. ¿Ok? Nosotros vamos a aprovechar, o sea, vamos a tomar ese approach más positivista sobre los eventos. Entonces, nosotros vamos a asociar los eventos, ¿ya? Y esta medida con la idea de incertidumbre, pero en particular vamos a definir esta regla, esta unidad de medida o este valor que nosotros le vamos a dar como la chance de que ocurra. Y los eventos, vamos a darnos cuenta que pueden ser un número finito o un número infinito, y este número infinito de eventos puede ser tanto contable como no contable, ¿ya? Y ahí es donde entramos en el tema de que sea discreto continuo. ¿Ya? Ahora sí que empiezan las cosas raras. Para poder introducir el formalismo, lo que nosotros necesitamos primero es definir una álgebra, no cualquier álgebra, en particular lo que se llama una sigma álgebra. ¿Ya? Una sigma álgebra es una colección de conjuntos, una colección de eventos, ¿ya? Que vamos a denotar como F. Y esta colección de eventos tiene la gracia de que el conjunto vacío pertenece a la sigma álgebra. ¿Ya? Si un conjunto o un evento pertenece, porque conjunto y evento en una sigma álgebra significan lo mismo. Si el evento A pertenece a la sigma álgebra, entonces el complemento debe pertenecer a él. Y si además, ¿ya? Eh,
nosotros tenemos una colección de, o sea, si tomamos un conjunto de eventos cualquiera, ¿ya? Finito o infinito, da exactamente lo mismo, que pertenece a esta sigma álgebra, entonces las intersecciones, ¿ya? Cualquier subconjunto o conjunto de intersecciones que nosotros queramos tomar de ellos, también, aquí me faltó el pertenece a la sigma álgebra, ¿ya? Cuando un- una colección cumple con todas estas cosas, se llama una sigma álgebra y los elementos que la componen se llaman eventos, ¿ya? Esto tiene la gracia de que son conjuntos medibles. O sea, yo les puedo asociar a ellos una medida de probabilidad. Yo les puedo asociar lo que nosotros entendemos como P, ¿ya? Si no pertenecen a esta sigma álgebra o si no tienen esta estructura de sigma álgebra, no lo podemos hacer. Aquí el cuento es un poco más enredado, se requiere un poco de matemática, de lo que es teoría de la medida, y a lo que apuntan este tipo de cosas es simplemente lo siguiente. Existen, existen conjuntos, ¿ya? Existen colecciones que no son sigma álgebra, a los cuales yo podría estar interesado en aplicarles una medida, ¿ya? Aplicarle una probabilidad. Pero la probabilidad sobre esos conjuntos no va a estar definida, ¿ya? Entonces lo que hace esta idea, esta colección, esta sigma álgebra, es decir, mire, ¿sabe qué? No nos compliquemos la vida, vamos a trabajar sobre aquellos conjuntos a los cuales tenga sentido definirle esta probabilidad, ¿ya? Yendo a ingeniería, mire, ¿sabe qué? Estos matemáticos definen objetos que son raros para nosotros, ¿ya? Nosotros en ingeniería queremos las cosas más simples, entonces lo que nos vamos a estar interesados nosotros es en lo siguiente. Si un experimento es nuestro sistema de interés que yo quiero estudiar o analizar, y los eventos son las preguntas de interés que yo quiero hacer para analizar el desempeño, la confiabilidad o lo que sea de ese sistema, entonces no tontemos, la sigma álgebra va a ser aquella colección de todas las posibles preguntas que yo pueda hacer sobre ese fenómeno de interés, que tenga sentido que yo les ponga precio, les tome una medida, les tome la probabilidad después, ¿ya? Porque ese es el concepto que yo quiero que tengamos de las probabilidades. Las probabilidades son una herramienta que a mí me ayuda a darle un valor más encima que es buena onda, porque está entre 0 y 1, y que uno al tiro lo asocia a porcentaje, ¿ya? Me ayuda a darle entonces un valor a eventos. Y los eventos no son nada más que preguntas de interés o situaciones que me interesa analizar sobre un fenómeno que yo estoy analizando, que es lo que llamamos experimento, ¿ya? Entonces, esta sigma álgebra me sería las condiciones para evitarme sorpresa, ¿ya? Y lo mejor de todo es que esta sigma álgebra me setea condiciones donde yo puedo tener conjuntos que sean finitos, infinitos, infinitos contables, infinitos no contables, que sea un continuo, etc. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros armamos esta dupla, espacio muestral más sigma álgebra, lo que tenemos aquí es un espacio de medida. Esto quiere decir entonces que yo ahora le puedo definir la regla, ¿ya? Y la regla va a ser lo que vamos a ver, que es la medida de probabilidad. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el minuto? No, todo bien. Una medida de probabilidad, entonces, es una función, un mapeo, que nosotros definimos desde acá, desde la sigma álgebra, y que va hasta los reales, ¿ya? En realidad va hasta el intervalo 0,1, ¿ya? Y va a ser una medida de probabilidad porque satisface con lo siguiente. La medida o la probabilidad del espacio muestral es 1, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Aquí tengo todas las posibles eh, tengo todas las posibles ocurrencias que puede tener el fenómeno de experimento de interés que nosotros habíamos hablado, ¿ya? Pues, es todas las formas que tiene de manifestarse o la salida de este experimento, los outcomes en inglés. La probabilidad de un evento cualquiera, ¿ya?, es no negativa, ¿ya? Y el evento obviamente tiene que pertenecer a la sigma álgebra, porque si no pertenece a la sigma álgebra no tiene sentido porque no es medible, ¿ya? Y si ahora nosotros tenemos una colección de eventos, ¿ya?, y estos eventos son disjuntos, entonces la medida o la probabilidad de la intersección de estos eventos disjuntos es igual a la sumatoria de las probabilidades individuales de cada uno de estos eventos. Esto es algo que es bastante intuitivo, ¿ya?,
¿Y qué es lo que nosotros entendemos desde teoría de conjunto? Es que si yo tengo dos conjuntos así, ¿ya? Y estos conjuntos me representan, por ejemplo, áreas, el área total va a ser el área de S más el área de S, porque son disjuntos. Si ahora en cambio tengo dos conjuntos que no son disjuntos, el área total de estos dos va a ser esa cosa de ahí, ¿cierto? Todo lo achurado, y ahí como hay una intersección entre ellos, la parte que no se cumple, entonces el área va a ser menor que el área de los dos conjuntos por separado. Área, cardinalidad, medida, como quieran llamarlo, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, la medida de probabilidad, la probabilidad, ¿ya? No es una cuestión muy rara y simplemente es una extensión del concepto que nosotros conocemos de distancia, volumen, ¿ya? Conteo de puntos, etcétera. Eso es una medida de probabilidad. Lo que pasa es que está definida sobre esta sigma álgebra, y por estar definida sobre esta sigma álgebra, sacamos todas las cosas raras que puedan ocurrir. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado hablar de conjunto de Cantor y otras cosas como esas, y esos son objetos matemáticos raros que tienen una que tienen medidas distintas y donde ocurren situaciones especiales como que estas cosas no se respetan. ¿Ya? Y ahora entonces introducimos el concepto de espacio, ¿ya? Pero de espacio de probabilidad. El espacio de probabilidad entonces es esta tripleta, conjunto de muestras, sigma álgebra, medida de probabilidad. ¿Ya? Y los axiomas son la probabilidad de el espacio muestral es 1, la probabilidad de los eventos no negativa y cuando tenemos que serían de la medida de probabilidad, ¿cierto? Cuando tenemos eventos disjuntos, la probabilidad de la probabilidad de aquí saben que me equivoqué, esa unión, me equivoqué. Voy a corregir esto en el PDF que le dejé en el Canvas. Esta es la unión, me condoré me copié ese símbolo aquí para acá. Esa es la probabilidad, cuando las intersecciones son distintas, la probabilidad de la unión es igual a la sumatoria de las probabilidades individuales. ¿Ya? Y aquí es la misma. Esto lo corrijo y se lo subo de nuevo. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto reemplaza a esta definición que nosotros teníamos acá de contar. Esta definición de contar frecuencia de ocurrencia es el approach bayesiano que yo les decía que existía. Este es el approach moderno de definición de probabilidades. Las probabilidades se definen con toda esta maquinaria, con toda esta construcción para decir que estos son los axiomas. ¿Ya? La probabilidad del espacio muestral es 1, la probabilidad de cada uno de los eventos es no negativa y cuando yo tengo eventos disjuntos, la probabilidad de la unión de los eventos que son disjuntos es igual a la sumatoria de las probabilidades individuales de cada uno de los eventos. Y no importa si el conjunto de eventos que yo estoy considerando es un conjunto finito o infinito. ¿Ya? Seguramente en pregrado ustedes a partir de esta definición más que la del conteo. A partir de esta definición de conteo, ustedes derivaron después o establecieron estos axiomas. ¿Ya? Pero en teoría de probabilidades modernas, esta es la forma de operar. Ustedes parten con toda esta construcción, definen estos axiomas, y esto es lo que les define la forma de operar. ¿Ya? Ahora vamos entonces a la idea o al concepto de variable aleatoria. ¿Ya? Las variables aleatorias no son nada más y nada menos que funciones, son mapeos, que se definen, y ojo con esto, se definen sobre el espacio de medida, ¿ya? No se definen sobre el espacio de probabilidad. Eso es bien interesante de considerar. El mapeo va desde omega hasta los reales, ¿ya? Cuando es una variable normal, si nosotros tenemos vectores, esto se da un poco. Y se dice que este mapeo, para que esto tenga consistencia, como es una función, este mapeo o función debe ser medible en la sigma álgebra. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la preimagen o la imagen inversa, ¿ya? O la función inversa de esta variable aleatoria es un intervalo que pertenece a la sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, en base a eso, una variable aleatoria no es nada más que una función medible en f, ¿ya? Que nosotros la podemos denotar
como X. ¿Ya? Y ahora esto lo vamos a linkear con un ejemplo un poco más aterrizado para que se entienda un poco. Viene lo siguiente. Si yo, por ejemplo, considero esta M, ¿ya? Este conjunto M o esta colección M, que son todos los puntos, ¿ya? O todos los resultados del conjunto de muestras, tal que yo los mapeo en alguna parte, ¿ya? A través de la variable aleatoria, o lo que es lo mismo, aquí los tengo desde la variable aleatoria hacia atrás, ¿ya? Entonces, a partir de mi variable aleatoria, yo puedo construir una sigma álgebra, ¿ya? Que le vamos a llamar f sub m. ¿Ya? Y esa es la mínima sigma álgebra que contenga a n. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué era la sigma álgebra? La sigma álgebra era la colección de todas aquellas preguntas de interés que yo podía hacer sobre mi experimento. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con esta sigma álgebra? La diferencia de esta sigma álgebra de acá, la de F, con la sigma álgebra Fm, es que si yo considero el experimento, ¿ya? El experimento y la sigma álgebra asociada al experimento con el ómega, esa sigma álgebra contiene todo. Todas las posibles preguntas de interés que yo pueda generar sobre mi problema. En cambio, si yo tengo una variable aleatoria, un mapeo, esto de acá es la sigma álgebra generada por la variable aleatoria, lo que significa de que yo voy a generar una representación, voy a generar una cantidad de preguntas de interés que va a ser distinta a y generalmente va a ser un subconjunto, de la cantidad de preguntas de interés que yo pueda generar a partir de la sigma álgebra completa. ¿Ya? Y, bueno, aquí para tener de nuevo consistencia nomás, este B que está aquí es lo que se llama la sigma álgebra de Borel o los conjuntos de Borel, que es la mínima sigma álgebra que contiene todos los conjuntos abiertos en R. ¿Por qué es útil esto? Porque en el fondo me dice que todos los conjuntos abiertos y por lo tanto los conjuntos cerrados en R me permiten definir variables aleatorias. ¿Ya? Aquí vamos con esto. Vamos a lo siguiente. Mira, tengo el experimento del dado. ¿Ya? Vamos a borrar. Vamos a borrar un par de cositas aquí y vamos a hacer así. Introduzcamos el concepto de variable aleatoria y después vamos para atrás con la sigma álgebra. ¿Ya? Introduzcamos el concepto de variable aleatoria X. Definamos una variable aleatoria X. ¿Ya? La variable aleatoria X, fíjense que va desde omega a R. ¿Ya? Definamos una variable aleatoria para esta. ¿Ya? ¿Cuál sería? Por ejemplo, definamos esta, que es la variable aleatoria obvia. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende, cierto? Sí, profe, sí, sí. Ya. Fíjense entonces. Si yo ahora... Si yo ahora pienso en la... No tengo para qué escribirla, ¿ya? Pero pienso en la sigma álgebra de esto. Fíjense que yo consideré aquí, en el fondo, todas las posibles, hice un mapeo uno a uno de todos los posibles resultados de mi experimento y los mapeo un número. En particular los mapeo ese número, esos números que están ahí. ¿Ya? Si yo considero entonces esa sigma álgebra, entonces yo voy a poder hacer en realidad cualquier pregunta de interés que a mí se me ocurra, ¿ya? Sobre este experimento. A diferencia de si yo hago este mapeo.
sí. Tres. ¿Se fijan? Miren, la definición de la variable aleatoria x arriba me permite preguntar, ok, el resultado fue un 1, el resultado fue un 3, el resultado fue un 1 o un 3, el resultado fue un 2 o un 3 o un 4 o un 5, etcétera. ¿Se fijan? En cambio, la definición de la variable aleatoria y me permite preguntar solamente si el resultado fue par o impar. ¿Ya? Esta sigma álgebra que yo genero aquí es mucho más cercana a la sigma álgebra F que puede generarse a partir de el conjunto omega. En cambio, esta de acá, ¿ya? La de I, es una sigma álgebra que es mucho más reducida, contiene mucho menos elementos que la de X. De hecho, yo la sigma álgebra de I está contenida acá, porque yo puedo hacer la pregunta, ¿ya? El dado cayó en un número par, el dado cayó en un número impar, a partir de esta sigma álgebra que me genera acá arriba con X. No así en el caso de la sigma álgebra que se me genera a partir de eh, a partir de la Y. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ahora, hay otra cosa más. Yo puedo definir la variable aleatoria así. ¿Ya? Si cae el dado en 1, colocar en 1, que tome el valor 2. Si cae como 2, que tome el valor menos pi. Si cae como 3, que tome el valor menos raíz de 2, etc. Es una estupidez. Es súper complicado. Pero yo lo puedo definir así. Y si se fijan desde el punto de vista del experimento, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Porque yo sé que si yo observo la variable aleatoria, si la variable aleatoria toma el valor 2 menos raíz de 2, ¿ya? O estoy preguntando o estoy en el caso de que la variable aleatoria tomó, o sea, el experimento tomó un número impar de puntos en la cara del dado cuando salió. ¿Ya? ¿Se fijan en eso? El mapeo que yo haga, los números que yo haga, finalmente son irrelevantes. Lo que, lo que entregan esto es exactamente la misma información. ¿Ya? Tiene que haber un lado B en esto, sí. Claro, a la hora de calcular promedio y cosas así, a la hora de hacer cálculo me voy a volver loco usando estos números de acá, ¿ya? Pero eso fue por mi mala selección de valores aquí, en esta cosa de aquí. Voy a volver loco calculando con esos números que elegí ahí, si en vez de hacer eso ocupa los números que cualquier persona acuerdo usaría, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que además me reflejan claramente qué es lo que pasó con el experimento, ¿ya? Pero lo puedo hacer y no hay ningún problema. Aquí igual, lo mismo acá abajo, yo podría definir esto como menos 1 y 1. Y está igual de bien. ¿Ya? Y lo otro que yo quiero que noten aquí es que yo defino la variable aleatoria y las probabilidades aquí, ¿ya? Las probabilidades de las cosas, me importan un cuesco, no son relevantes en este minuto. Lo único que es relevante es, yo analizo en este caso esta cosa de acá, ¿ya? Yo analizo mi experimento y lo único que es relevante es que yo pueda hacer preguntas de interés, ¿ya? Y de hecho yo no necesito, que es muchas veces lo que ustedes ven en los reportes, no sé, de gobierno o de encuestas, de muchas cosas donde se fijan en el eje X no hay números, sino que hay sexo, hay ciudades, etcétera. No es relevante el valor que tome el experimento. Lo que es relevante es la distribución de las cosas y las chances asociadas a este tipo de cuestiones. ¿Ya? Eso es lo que realmente importa para efectos del análisis global.
¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Sí. Ya. Esto es básicamente lo que tienen que hacer en las preguntas 1, 2 y 3 de la tarea. Los pongo frente a situaciones y ustedes van a tener que modelar, van a tener que sacar el omega, van a tener que saber preguntas de interés, van a tener que generar mapeos que entreguen más información, menos información. Les voy a decir, les voy a preguntar, bueno, ¿cuál es una realización, un outcome o un valor posible dentro del espacio muestreo? Por ejemplo, si yo les pregunto para ese omega, que caiga de canto, ¿es resultado posible? No, no es posible, es un evento imposible. ¿Cierto? Porque está definido dentro del conjunto de validez, etc. Esto es la primera parte de la tarea. ¿Ya? Así, así queremos en el programa de doctorado que piensen en probabilidades y en teoría de probabilidades, que lo asocien a un evento de interés, ¿ya? Algo que ustedes quieran analizar. Eso tiene una componente aleatoria. Si no tiene componente aleatoria, no tiene sentido que lo analicen de esa manera. ¿No? Aquí no somos puristas en el sentido de que todo tiene que ser aleatorio. No, hay cosas que no es necesario que sean aleatorias. Y si no es así, no vale la pena usar este framework porque se van a complicar, ¿ya? Pero si tienen una componente aleatoria en su sistema de interés que están analizando, entonces utilizan este framework, ¿ya? Se establecen, definen claramente cuáles son los posibles resultados de su experimento, y una vez que lo tienen definido, entonces lo que o sea, lo que va a pasar es que ustedes pueden empezar a definir estos mapeos que se van a adecuar a lo que estén haciendo, ¿ya? Y los van a adecuar de una u otra manera a lo que estén haciendo, y después viene la pega que, desde mi punto de vista, es siempre la más difícil, es cómo diablos determinamos estas probabilidades en la práctica. Porque para el dado es fácil, ¿ya? Todos sabemos qué es lo que va a pasar, pero en la práctica, en los ejemplos que ustedes puedan tener en el día a día, determinar esas probabilidades a veces es súper complicado, a veces necesitan los datos y es calcular un simple histograma, pero puede ser que los datos, no sé, pues el gobierno no se los pase, como andaba pasando hace un poco tiempo atrás, puede ser que sea muy caro obtenerlo, ¿ya? Eh, Rodrigo parece que fue el que me dijo que estudió biomédica, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Tú en qué parte, o sea, en qué área de biomédica estudiaste? Desarrollo de dispositivos médicos. Desarrollo de dispositivos médicos, ¿ya? Ahí no estoy tan claro, pero por ejemplo, la parte de informática médica o la parte que hace Pamela de más de análisis de MRI. En ese caso, por ejemplo, el tener los datos es complicado porque o no te los pasan por temas de seguridad, o si te los pasan tú no tienes los datos concretos, y los datos concretos es caro obtenerlos porque los datos dependen de los médicos tienen que analizar y la hora de un médico cuesta plata, ¿ya? Ah, sí, sí, Entonces sí. a veces el tener los datos para poder sacar estas probabilidades, que pueden ser simplemente conteos, ese es el problema que tienen. Yo he tirado un poco el palo con el tema del COVID ahí, de que no querían pasar los datos en el gobierno. Bueno, sí, a lo mejor no los querían pasar, a lo mejor el tema de privacidad también les complicaba mucho. Pero normalmente el cuello de botella que tienen ustedes está aquí, ¿ya? Está ahí. En cómo diablos determinan las probabilidades para lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Muchas veces hay que jugársela, otras veces pueden recolectar un poco de datos. Varía en el caso a caso, pero en general ese es el gran problema que ustedes tienen, ¿ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? A ver, el, el otro concepto asociado a variables aleatorias son las definiciones que ustedes Yo, van a yo tengo encontrar una en el duda. libro. Sí, diga. Entonces, ¿el espacio muestral siempre va a tener que ser como de forma gráfica lo que se obtiene en el experimento? ¿O como de forma como muy fidedigna de lo que se obtiene en el evento? Como en el caso del dado, que era, digamos, el dado mostrando una cara y no el número 1, 2, 3. No. A ver, espérate. No. Mi idea para no confundirlo. A ver, separo las cosas para no confundirlo, pero parece que te confundí a ti.
Yo perfectamente podría hablar de que el espacio muestral es, al dado es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y para el caso del dado no va a tener ningún problema. Pero para hacer el caso, ¿ya? Y para, desde mi punto de vista, y esto es absolutamente personal, porque es que creo que es mejor, ¿ya? Para no perder de vista el experimento, yo hago esto. Porque si yo pongo los números del 1 al 6, esos son números. Y rapidito perdemos el dado de vista. ¿Ya? Y si yo además pongo los números, y eso es lo otro que trato de estresar aquí. Si yo pongo los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 acá, después este mapeo se me va al carajo. ¿No? Me va a costar hacerlo. ¿Ya? De nuevo, insisto, este mapeo es ridículo, no tiene ningún sentido. Este es el mapeo que tenemos que hacer. ¿Ya? Pero me parece mucho que es mucho más pedagógico hacer esta distinción de el experimento, y esto es lo que observo, ¿ya? O si quieren verlo de otra manera, si yo estoy observando un experimento donde es temperatura, ¿ya? Y tengo rangos de temperatura, tengo valores de temperatura, yo lo que pondría aquí en omega, insisto, es una cuestión personal, pero me parece que no hay que perder la física que hay de lado, ¿ya? Yo pondría que si esta es temperatura, y si tengo un termómetro graduado de 1 grado, el omega sería, por ejemplo, 20 grados Celsius, 21 grados Celsius, 22 grados Celsius, etcétera, hasta no sé, pues si llega a 78, hasta ahí muere el termómetro, ¿ya? Eso sería para mí, absolutamente personal y pedagógico, el omega. Va a venir un compadre que ya está más avesado en este, me va a decir, no, pues estáis tonteando, este es 20, 21, hasta 78. Perfecto, no tengo ningún problema, ¿ya? No soy, insisto, no soy fundamentalista en estas cosas, pero soy, o sea, lo que yo te digo es que prefiero mantenerlo así para que quede claro qué es el experimento y después cuando yo, no sé, cuando yo introduzca X, ¿ya? Quede claro que los otros son números y son una abstracción de la realidad, porque somos ingenieros, nosotros queremos abstraer la realidad para poder hacer cálculos, y al final, mira, si la cuestión fuera tan bacana y tan útil así, nosotros mantenemos esto, pero calcúlate un promedio con con ese omega, ¿ya? O calcúlate un promedio con las caritas de los dados. No se puede, ¿cierto? Claro, bien. ¿Ya? No es que haya que hacerlo así, pero sinceramente creo que al principio vale mucho la pena para ir haciendo la distinción entre estos objetos, ¿ya? Entre ese objeto, ¿ya? Este otro objeto que te fijas, son cosas distintas, pero parten del mismo experimento. Aquí está todo. El experimento está en omega y en P, ¿ya? El resto son construcciones que te ayudan a eliminar todo tipo de problemas. El F, ¿ya? También es súper importante, no me malinterpreten, porque el F contiene todas, absolutamente todas las posibles preguntas de interés, y por preguntas de interés, todas las cosas que a mí me interesa analizar del experimento en cuestión, ¿ya? Así que es súper útil, ¿ya? Pero son preguntas de interés, no cualquier cosa, sino que son preguntas de interés para las cuales tiene sentido definir después esta probabilidad, ¿ya? Y el tiene sentido después se mapea en matemáticas, está bien definido, ¿ok? Hay una cosa que yo no les he dicho que complica esto, pero no importa. Y es lo siguiente. Todo este enredo viene de las preguntas de interés y de la forma de operar, viene de lo siguiente. ¿Ustedes han escuchado la integral de Lebesgue? ¿Han escuchado de la integral de Lebesgue? Bueno, Yo no. o la de Riemann nomás. La de Riemann sí, la otra La de no. Riemann no. ¿Cómo se integra con Riemann aquí? ¿Sí o no? Rectangulito, ¿cierto? Un rectangulito. Y hago estos rectangulitos, después arriba le mando un triángulo y ahí empieza a tontear y hago la integral, porque es el área bajo la curva, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo en eso? Sí, Ah. Supongamos que me quedaron igual. ¿Ya?
¿Quién dijo que esa era la única forma de integrar? Yo voy a integrar, todavía quiero calcular el área, ¿cierto? Voy a integrar aquí a lo rudo nomás. S, S. Se fijan, si yo quiero calcular el área, es el área bajo la curva, pero ese bajo me obliga, o sea, en realidad siempre me indicó a pensar de que tenía que tomar estos rectangulitos debajo de la curva, porque en realidad es conveniente, ¿cierto? Porque yo conozco este valor de aquí, eso, ese f de x lo conozco. Conozco aquí x y el f de x, y eso es directo, y cálculo directo. Pero nadie dijo que yo no podía integrar así. Yo trozaba a partir de, trozaba todas estas cosas de aquí, integro aquí, de ahí hasta ahí, ¿cierto? Y tomo esa área, voy a decir así. Después tomo esta de acá, integro esa parte de ahí, esa de ahí. Y mientras lo haga cada vez más chico, más chico, más chico, voy a obtener el mismo resultado que arriba, ¿sí o no? Sí. O sea, las curvas, si las curvas son iguales, no quedaron iguales, pero ese es otro cuento. ¿Ya? Entonces, esta de acá, ¿ya? La integral de. ¿Cómo se llama? La integral de Lebesgue, ¿ya? Y la forma de calcular la integral es así. Esta es la que a mí me permite definir un montón de nuevos objetos, ¿ya? Esta integral de Lebesgue me permite a mí, en el fondo, definir las variables aleatorias y me permite definir algo que es medible de lo que es no medible. Porque les recuerdo que la integral de Riemann tenía problemas con cuando nosotros teníamos problemas de que la función era diferenciable y ahí venía una serie de enredos, ¿cierto? Uno podía integrar algunas cosas por la derecha, por la izquierda, a veces las integrales no cuadraban, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo este enredo que viene de los conjuntos medibles y no medibles vienen porque nosotros definimos ahora en... ¿Qué le pasa? Se me echó a perder la pizarra. Todo el enredo viene porque lo que es medible, ahora se entiende como medible así, ¿ya? Cuando uno es capaz de calcular la integral de Lebesgue, ¿ya? Y eso es lo que me hace definir las funciones, las variables aleatorias, mejor dicho, como estos mapeos que sean medibles en esta sigma álgebra. Y la sigma álgebra viene en el fondo dada y por eso es que ahora tiene un poquito más de sentido esto de hablar de la sigma álgebra, de estas preimágenes, ¿cierto? Aquí está el valor y aquí está la imagen arriba, ¿cierto? X, f de x. Entonces hablamos de la preimagen cuando voy de aquí para allá, ¿ya? Es un poco por ahí va un poco la lógica de cómo funcionan estas cosas y por qué se complica un poco la matemática, pero se complica en el sentido que la extiende, ¿ya? Bueno, lo que iba. Nosotros tenemos variables aleatorias que son del tipo continua, discreta, mixta. Y también tenemos el concepto de vector aleatorio. Una variable aleatoria continua es un mapeo que se define sobre un valor, una serie de valores continuos como esta distribución de acá, que es la gaussiana, ¿ya? Una variable aleatoria discreta es una que se define sobre un número finito o infinito contable de puntos, como está acá, por la uniforme que puede ser tanto continua como discreta. Lo voy a dibujar aquí por si no se acuerdan. Por ejemplo, la uniforme continua es una cosa así. Este es x, f sub x de x. ¿Ya? Y la uniforme discreta es una cosa así. ¿Ya? Y este es x, f sub x de x. Esta es una variable aleatoria continua, esta es discreta, y si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una cosa así, ¿ya? Donde, por ejemplo, si este es 0.25, ese es 0.25, ¿ya? A esto no le queda más que esta área completa ser 0.5, ¿ya? Y esto va a ser f sub x de x y x. Y esto es una variable aleatoria mixta porque tiene acá componente continuo y estos puntos de masa componentes discontinuos, ¿ya? Y nosotros hablamos de un vector aleatorio ya cuando realmente lo que tenemos es un mapeo desde omega a los a Rn, ¿ya? Y eso es lo que nosotros entendemos como un vector aleatorio, ¿ya? Y vamos a ver.
porque tengo visitado una reunión a las 3:30, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con lo que estaba viendo, el concepto de distribución de probabilidad, ¿ya? Fíjense en lo siguiente. Yo les hablé aquí de que nosotros teníamos omega, teníamos asociado a esta omega la sigma álgebra, asociado a estas dos cosas aparecían estos mapeos que eran las variables aleatorias, y ahora entramos en las probabilidades, o sea, la medida de las chances de ocurrencia de las cosas, ¿ya? Entonces vamos a, en estos conceptos de la integral de Lebesgue, vamos a definir lo que es una distribución de probabilidad, y después vamos a entrar en lo que es la definición de la función de distribución de probabilidad, que es lo que ustedes más conocen, y son la f grande y la f chica que ustedes conocen de pregrado. La distribución de probabilidad se define sobre un espacio de probabilidad y para una variable aleatoria, ¿ya? Y la distribución de X, distribución así pelado, no hay función de distribución, ¿ya? Es simplemente un mapeo que va desde una sigma álgebra B, que son los conjuntos, la sigma álgebra de Borel, que son todos los conjuntos abiertos en los reales, ¿ya? Tal que nosotros, a partir de la definición de X, de la variable aleatoria, nosotros podemos generar cualquier representación de los eventos, ¿ya? O de las salidas del experimento en los reales, ¿ya? Y por lo tanto, estos eventos, conjuntos, como ustedes quieran llamarlos, nosotros les podemos tomar una medida, ¿ya? Una medida, entiéndase, como la integral de X, ¿ya? En este sentido de la vez, y esa medida es una medida finita y es la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a B. Dicho en términos más simples, cuando nosotros tenemos el concepto de densidad, como esto de aquí, es esto de aquí. No es nada más que eso. Esto de aquí es la distribución, pero donde yo lo calculo sobre esto. Por ejemplo, la distribución yo la podría definir de la siguiente manera para este ejemplo del dado, ¿ya? Mu de la cara 1 es igual a un sexto, mu de la cara 2 es igual a un sexto, etc. Se fija que la defino sobre el conjunto omega sin necesidad de introducir la variable aleatoria, ¿ya? Cuando yo introduzco la variable aleatoria, entonces ahora hablo de la función de distribución de probabilidad. Y es un mapeo, de nuevo, desde lo real a 0,1, que cumple con ser creciente, continuo, por la derecha, y que la f de menos infinito es igual a 0, y esto es igual a 1 menos la f de infinito, ¿ya? Y esto lo defino para una variable aleatoria, ¿ya? Y la llamo la función de distribución de probabilidad de x. Y lo que me da es, f de x me da la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto valor x minúscula asociado. Si es que existe, ¿ya? Esta f minúscula, que es la función de densidad, si es que esta existe, entonces yo la defino como la integral en un cierto conjunto B de la función de densidad, y eso me da la probabilidad de que x pertenezca a ese conjunto, que no es nada más ni nada menos que lo que hicimos acá. Este es el conjunto, ese x0, x1, ese intervalo es un conjunto. Todos los intervalos abiertos y cerrados son conjuntos, ¿ya? Y se define la integral sobre ese conjunto de esta función de densidad que está ahí, y esto me da la probabilidad del evento, este de aquí. Este conjunto x0, x1 es un evento, ¿ya? Lo que pasa sí es que, y a veces esto existe, a veces esto no existe, para que exista la función de densidad de probabilidad, la f chica, tienen que cumplirse una serie de condiciones, en particular que la función sea, que la variable aleatoria sea absolutamente continua, ¿ya? Eso no necesariamente ocurre. Y lo otro es que las funciones de densidad cumplen con una particularidad. Fíjense en lo siguiente, no sé si lo han visto. Las funciones de densidad en general tienen formas como esta, ¿ya? Donde si ustedes tienen acá, perdón, si lo miran acá, si acá tienen algo grande, ¿ya? En los extremos tienen algo chico. Y generalmente una cola que decae rápido o no tan rápido hacia el infinito. Lo mismo con la con la exponencial. La exponencial que está aquí, esta de ahí. Se fijan que parte grande aquí, en esta zona de ahí, parte grande, ¿ya? Parte grande ahí, pero decae acá. Y esto no es nada más que una consecuencia de que la integral en todo R tiene que ser 1. Entonces, para que la integral sea 1, yo no puedo tener una función de distribución que sea plana, por ejemplo,
en todo R, porque la integral inmediatamente se va a hacer infinito. Si la integral es una cosa así, o sea, si la densidad es una cosa así, entonces tiene que tener un soporte compacto para que integre 1. ¿Ya? Eso es una condición, un corolario si quieren verlo, de que de la existencia de las funciones funciones de densidad. ¿Ya? Y lo último tiene que ver con cuando tengo más de una variable aleatoria, ¿ya? Que es un poco lo que venía antes desde los vectores aleatorios. Cuando yo tengo una función de distribución de probabilidad y yo tengo un conjunto de variables aleatorias, en este caso tengo un conjunto finito, n, el que está ahí, ¿ya? Tengo un conjunto finito n. Yo puedo, en este espacio de probabilidad, introducir la función de distribución conjunta como el mapeo que va desde Borel, pero en n dimensiones, a 0, 1. Y esto no va a ser nada más que lo que ustedes conocen como el F, la distribución conjunta de las n variables aleatorias, que es igual a la probabilidad de que la x1 sea menor que x1 minúscula, la que x2 sea menor que x2 minúscula, etc. ¿Ya? La única como diferencia en lo que ustedes conocen conceptual es que esto tiene que ser medible, ¿ya? Y lo mismo pasa para cuando ustedes introducen la función de densidad en múltiples dimensiones. Esta tiene que ser medible. Y esta es la distribución conjunta, ¿ya? Esta es la función, perdón, la función de densidad conjunta, y esta acá arriba es la función de distribución conjunta. Estas funciones de distribución y densidad conjunta me dan una idea de cuál es la probabilidad asociada cuando yo tengo un conjunto de elementos al azar que se mueven de manera conjunta, ¿ya? Si yo empiezo a tomar lo que se llaman las marginales, obtengo las distribuciones marginales, que son integrar en todas las otras variables para que me quede una, y obtengo la distribución asociada, o marginal en este caso, asociada a x1 o a x2 o a xn, etc. O reduzco a su dimensión a lo que necesito. ¿Ya? ¿Dudas? Hemos visto bastantes cosas medidas tensas. Así que les recomiendo mirar una cosa que les dejé, un apunte que les dejé, que es igual de denso, pero esta cuestión es así. ¿Dudas? Yo por ahora ninguna. Ya, miren. Les dejé, voy a arreglar este PDF. Les dejé el PDF, les dejé esto, ¿ya? Es un archivo con el cual yo estudié estas cosas, ¿ya? Y ustedes les recomiendo leerlo como hasta la página, no sé, me acuerdo como la 20 parece, ¿ya? Aquí está todo explicado con mucho más detalle y muchísimo más denso que lo que ustedes necesitan. Pero están los conceptos asociados a todas estas cosas. No recuerdo la página, pero debe ser como la, no sé, 10, 20. Se van a demorar un año en leer esa página porque es más denso que la cresta, pero tienen que leerlo, léanlo. Sí, está como a las 10, 12 por ahí. Ya, lo que hemos visto está hasta por ahí. Léalo con cuidado, con calma. Hay muchos detalles que son difíciles de digerir y ahí van a tener el formalismo mucho más, mucho más en detalle de las cosas que les mostré. ¿Ya? pues eso está en el Canvas. Está en Canvas, ¿sí? No, esto lo dejé en la mañana, Yo, ¿no? yo veo hasta el módulo 4. Módulo 5 no me aparece. Que se puedo estar activado desde abajo, no, estoy loco. Ahora sí. Está activado eso, no me fijé que este está desactivado. Ahora tienes que verlo, ¿cierto? Ahora sí. Ya, yo ya tengo que arreglar, sí, este archivo, ¿ya? Para que no lo bajen al tiro. Supongo que la tarea la ven. Sí. Esa está en tarea. Ya, listo, la ves. Ya, sorry, para bien esa cuestión no me fijé que no está activado el otro vez. Se supone que se usa el todo. ¿Quieren que les deje estas notas o no? No sé cuántas puertas. Sí. Para seguir el video después. Ya, como borré cosas, ya, las voy a ver cómo las saco aquí y se las dejo. Vale, gracias. Listo. Nos vemos, una duda. ¿Nos vemos el jueves o prefieren que nos veamos antes y el jueves? Antes podría ser igual. No sé si cómo están de tiempo. Yo tengo tiempo el miércoles. Yo tengo básicamente todos los días a la hora que necesiten. No sé si lo demás. Sí, pues no hay problema.
¿A qué hora? ¿Es miércoles? ¿Para qué hora? Miércoles en la mañana, 9. Manden ustedes, yo no tengo ningún problema. Miércoles a las 2. Miércoles a las 2 ya. Ok, por menos Sí, podría problema. ser miércoles los dos. ¿A las 2? Ok. Ya. Tengo un minuto para arreglar esas intersecciones, cambiarlas por uniones y les subo el archivo de nuevo para que lo bajen. Si es que quieren. Bacán. Ok, profe. ¿Ya? Ok, muchas gracias, nos estamos viendo y voy a parar la grabación y ahí Ok. ¿ya? Y ahí la subo, la voy a conectar, la grabación la voy a dejar en Canvas, por si acaso. Se la linkeo ahí. Ya, profe. ¿Ya? Ya, Vale, que estén muy bien. igual. Nos vemos. Igual a Chao. ustedes. Chau, Chao, chau. profe, Que que estén esté bien. bien. Chau, chicos. Muchas gracias. Chao. Pero